La palabra tártaro viene del latín tartarus, tártaro. La palabra tártaro tiene 3 entradas en el diccionario. Su primer significado se refiere a una costra cristalina que se forma en las paredes y en la base del recipiente en donde se echa el jugo de la uva para fermentarlo y hacer vino. De ahí que se haya extendido ese significado al sarro dental, que es esa costra que cubre los dientes. No se usa tanto la palabra en español, pero sabemos que en inglés se llama tartar. Los bárbaros eran unas tribus que se fueron llegando a la región sur de Europa y fueron adquiriendo posesiones dentro del sur de Europa, dentro del siglo III, y ya para el siglo V estaban completamente establecidos en Europa. O sea que la disposición de entrar a Roma, al reino romano, fue paulatinamente. Fueron sedimentando hasta llegar completamente llegar a Roma como tal y establecerse en Roma en el siglo V. El segundo significado se da en usos poéticos para hacer referencia al infierno. Viene del latín tartarus, que a su vez viene del griego tártaro, tartaros, que era una sección en el Hades, en ese infierno en donde residían los espíritus de los muertos. Era una sección, el Tártaros, en donde se castigaba a los malvados. En la mitología clásica dependemos en gran medida del historiador y teólogo y casi filósofo Hesíodo. Y él es la persona que usa la palabra tártaro y le da un significado especial. En Hesíodo, la palabra tártaro tiene 2 significados. Tiene un significado más bien de lugar, localizar un lugar, y tiene un significado personal, es decir, hasta cierto punto, aunque algunas personas no están de acuerdo con ello, el lugar está personificado, como sucede también, por ejemplo, con los ríos, que casi todos, además de ser ríos, son dioses. De tal manera que la palabra tártaro es, en primer lugar, un lugar, si se me permite la redundancia. Es un lugar que es el más profundo que hay en el universo. El tercer significado de tártaro hace referencia a varios grupos étnicos que habitaron y habitan secciones de Asia, desde Turquía hasta Siberia e incluso en la China. Fueron grupos que establecieron y fundaron el imperio mongol bajo Genghis Khan. Ya los tártaros, era otra cosa, los tártaros entraron a Europa, especialmente a China primero en Asia y luego a Europa en Asia Central y Europa Central, a Rusia. En Rusia llegaron por medio de guerras y por medio de conflictos rápidamente. Los tártaros, primero los mongoles entraron a conquistar los tártaros, que era un grupo mongol, y por eso de ahí es que viene la palabra tártaro. Los tártaros llegaron rápidamente y conquistaron toda esa periferia y fueron unas conquistas muy rápidas, a diferencia de los bárbaros que fueron sedimentando poco a poco y allegándose al Imperio Romano. Esa es la diferencia entre tártaro y bárbaro. Aparentemente el nombre original de estos grupos étnicos era tátaro, pero por alguna razón se añadió la R y formó tártaro. Ya fuera por la violencia de aquellas tribus o por la asociación con tártaros, el infierno griego, la palabra tártaro en referencia a una persona adquirió un valor de extremidad, de violencia. En Puerto Rico, sin embargo, le damos un valor especial a la palabra tártaro, un valor que yo no he encontrado en más ningún otro país. Usamos tártaro para referirnos a algo grandioso, extraordinario, alguien duro, diestro en una materia. Ese tipo es un tártaro. Ese valor de tártaro es único en Puerto Rico.
Lenguaje, palabra, diccionario, léxico. Te veo como estatua fría y distante, enredado en tus propios pensamientos, esos que te enredan como madeja eterna. Decidiste construir un muro impenetrable y ya no puedo continuar lanzando palabras, intentando penetrar en ese pensamiento invulnerable. Estás viviendo en el Tártaro, ese espantoso precipicio, y allí nunca podré llegar, nunca. El origen de la salsa tártara proviene de la región de Mongolia, de las tribus tártaras. Es donde realmente se origina y se crea la salsa por primera vez. Luego de eso la va adoptando Francia, la adopta el mundo y la lleva a ser una salsa realmente reconocida a nivel mundial. Donde realmente más se consume la salsa en Estados Unidos, que son la gente que está loca con los sticks de pescado, fish stick. Y es un éxito, se trabaja en todas partes del mundo. Los tártaros también eran un grupo muy eficaz en sus luchas. Las luchas de los tártaros eran rápidas, era concisa, era precisa y no dejaban casi margen de error. Era un grupo muy sofisticado en las luchas, en las batallas. La salsa asume un papel sumamente importante en esto de la gastronomía. Pues a lo largo de los tiempos se crea prácticamente lo que se llaman las salsas madres y de ahí provienen sus derivados. Realmente en cuestión de la evolución de la cocina como tal, el invento está en crear y hacer nuevas salsas, nuevas fusiones de sabores para cambiarle el estilo, porque obviamente las proteínas ya existen el pollo, ya existe la vaca, la ternera, la res, y realmente con lo que los chefs se ponen realmente a jugar y a inventar es con la fusión de sabores, y eso se deriva pues, prácticamente en crear nuevas salsas, hacer nuevos estilos, fusionar una salsa con otra y ir creando. Juegan realmente un papel sumamente importante en esto de la gastronomía, lo de las salsas. El mundo está limitado arriba por el cielo y abajo por el Tártaro. Es decir, hay una gran distancia entre el cielo y el Tártaro. Todo el universo está entre estos dos lugares. Ante la amenaza de los tártaros, o los empujamos hacia el Tártaro de donde salieron, o ellos nos llevarán a todos al cielo. Carta de San Luis de Francia, 1270. Los tártaros, como se le conoce a los mongoles, eran personas que se desarrollaron muy rápidamente, ¿verdad?, por medio de batallas y conquistas guerreras, y en un promedio de 25 años conquistaron un gran territorio en Asia y el medio de Europa. Una de las cosas que dice Hesíodo sobre el Tártaro es que si nosotros desde el cielo cogiéramos un yunque de metal y lo soltáramos, lo tiráramos al vacío, ese yunque podría estar cayendo durante 9 días y solamente al 10º día llegaría a la tierra. De manera que hay una gran distancia entre la cumbre del cielo y la tierra. Pero dice él, la misma distancia que hay entre el cielo y la tierra, hay entre la tierra y el Tártaro. De manera que hay una gran distancia entre una y la otra. Es la parte más profunda. Ella con su gracia, con ese porte de reina gitana que encanta a todos, preparaba la crema tártara para aquel festín exótico que había organizado.